luego... Viene el tema. Ujú. Ok. ¿El tema quién quedamos? Tú. Ok. Tú. Ahí está la Y escaleta. ya, y luego el por qué Tarantino empiezan ustedes. Va. Estás escuchando Mexican Drama con David Orsí y Sergio Mendoza. Bienvenidos a un episodio más de su nuevo podcast Mexican Drama. Bienvenidos a todos los que nos están viendo y a quienes nos están escuchando. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Estoy aquí con mi amigo, escritor, que maneja el drama de una manera increíble, el único, el inigualable, Sergio Mendoza. Gracias. Qué bonito presentación. Y conmigo está el primer actor, cinéfilo, telenovelero, seriólogo, el señor David Orsi. Aplausos. Aplausos grabados. Hoy tenemos invitado. Hoy tenemos un invitado de lujo para Primera vez nuestro tema de hoy. está con nosotros El único, el el inigualable, actor, el experto en la materia que vamos a tocar hoy, expertísimo. solterísimo. Ah, ahorita les damos sus redes sociales, chicas, por si quieren perseguirlo. El señor Salvador Parada. Hola, ¿qué tal? Soltero eterno, me dice también. Soltero eterno. Pero, y con ese muchas apellido, gracias. qué bárbaro. Con ese apellido deberías de tener Tenías que sacar eso, qué guarro. Qué guay. Era parte de la introducción. Exacto, Muchas gracias exacto. por la invitación. Muchas gracias. Qué bárbaro. Aquí Y estamos. pues bienvenido. Eres nuestro primer invitado, déjame decirte. Es un honor para nosotros que estés aquí. No, muchas gracias Y Gracias por la invitación. más por el tema que vamos a tratar el día de hoy, señora, señor, niño, niña. Vamos a hablar de un señor que ha marcado una pauta en el cine internacional, un señor que es referencia de cine, que Ajá. sus películas han dejado huella y sí, ha creado un estilo muy personal, que es lo más difícil de hacer, yo creo, en esta industria, y es Tarantino. Ten, ten. Zoom out al nombre. Exacto. Zoom in. Tarantino, episodio de hoy. Y Y ahora díganos, ¿por qué escogimos a Tarantino? Chava, es tuyo el programa, nos vemos en una hora. yo voy a interrumpir un poquito a Chava antes de que me Vas. dé la palabra, porque tengo una pregunta que creo que de alguna manera explica el por qué escoger a Tarantino, ¿no? Ok. Que es, yo creo, y corrígeme tú, Chava, que es el único, si no es el único, debe de haber muy pocos, que se convirtió en un, en un verbo, en un calificativo, ¿no? Cuando decimos esto está tarantinesco o tarantiniano. Sí, claro. Pues es lo que decía David, ¿no? De que tiene su estilo tan marcado y que creó su propia tendencia, que sí, Total. que creó su verbo. Y yo creo también que fue, si no el primero, fue de los primeros directores rockstars, ¿no? De que le gustaba estar abajo del lente, ¿no? En la noticia. O sea, era la película de Tarantino y todos sabían quién era Quentin Tarantino. Yo creo que antes de él tal vez fue Polanski, que de hecho hablan en una película de Polanski, pero él sí fue es un director rockstar, ¿no? Que le gusta estar abajo, es Claro, muy porque extrovertido. Ajá. escribe, produce, dirige y actúa muchas de las veces, ¿no? Sí. Entonces le gusta estar, pues un director 360, diría nuestra Paquita. Pero Y le gusta estar bajo el lente. Exacto. Ajá. y además, a ver, no es el único director que aparece frente a la cámara, pero que sí lo hace bien. O sea, Sí. no, y no lo hace, me parece, me atrevo a decir, no se autoproclama, no se da el rol principal, pero aparece y aparece bien cuando Woody Allen. ¿Qué?
Sí. Ajá, Woody Allen. Pero aparece bien cuando tiene que hacerlo, ¿no? Claro. Claro. Y lo otro que él consigue, como decía Chava, es, yo creo que de los pocos directores que sobreviven hoy a la industria, que el nombre trae consecuencias. O sea, que el grosso popular, no importa que seas tan cinéfilo o no, entiendes cuando te dicen una película de Tarantino y vas y la ves porque es una película de Tarantino. Yo pensaría que hay unos cuantos más, por ejemplo, Spielberg, que por ser Spielberg puede jalar a la gente al cine. George Lucas. No. No tanto. George Lucas, no. O sea... Ay, qué feos son. No. O sea, George Lucas fue más en los 80, pero él no dirigió tanto, güey. Y además, él creó un universo bien cabrón. Y además pero Star Wars sobrevivió sin George Lucas, ¿no? Ajá. Entonces... No dije nada. Y no creo que nos imaginaríamos Kill Bill 3 sin Tarantino, por ejemplo, ¿no? Por decirlo. Bueno, y estaría bueno con lo que acaba de decir Sergio, mencionar rápidamente cuáles son las películas más icónicas, o digamos las favoritas de cada uno de nosotros, como para si alguien no sabe quién es Tarantino, que se me haría muy raro, pues a lo mejor alguien vio sus películas y diga, están hablando de este señor. A ver, Sergio, ¿cuáles son tus películas favoritas? ¿Una o dos? Precisamente yo creo que la película que todo el mundo entiende como referencia de Tarantino es, y hablamos más adelante de eso, sí, ahorita nomás el título, digamos. Y yo creo que Kill Bill. Ya los más conocedores empiezan obviamente, a reconocer Perros de Reserva, Pulp Fiction, más reciente, Érase una vez en Hollywood, Django sin cadenas y Bastardo sin Gloria, obvio, ¿no? Ay, pues todas te gustaron. Pues es que en realidad no tiene tampoco, que eso es súper positivo en este caso, no tiene películas, ¿no? Para ti, Chava, ¿cuál es, digamos, tu top de películas de Tarantino? A mí la que más me gusta es Perros de Reserva. La verdad, Perros de Reserva. El 90% de la película es una locación y todo lo demás son como flashbacks. Y a mí, pues, me gusta muchísimo. Yo creo que después es Bastardo sin Gloria. Y yo creo que después me iría entre Pulp Fiction y Los Ocho Más Odiados. Los pongo como el mismo nivel, pero Los Ocho Más Odiados se me hace el Perros de Reserva western. Entonces es como, sigue siendo como para mí Perros de Reserva. Va. Pues a mí yo creo que también Perros de Reserva, que es como un referente actoral o sea, ¿no? Yo que soy actor, como ver esa película, pues todos los actores están increíbles, el guión, la dirección, o sea, como que todo está perfecto. Y después sería como Once Upon a Time in Hollywood, que fue la más reciente. Y en medio, digo, aquí me van a castigar los fans de Tarantino, acabo de ver hace poquito Pulp Fiction, y sí, la verdad sí me gustó, y dije, ¿cómo tardé tantos años en no ver esa película? Pero sí, la acabo de ver, señores, perdónenme. En mis 25 años de vida no los había visto. Lo que hace. También Pulp Fiction se reconoce como en el mainstream por los memes, ¿no? Ajá, bueno, claro, es que todo el mundo sabe, claro, John Travolta bailando. Vincent. No, John Travolta volteando a ver así de que entra a un lugar. Y Mia, el personaje que hace Uma Thurman, también se hizo mainstream en disfraces de Halloween, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Cuando va en el carro, ¿no? Que va como toda destruida. Ajá. Perfecto. Bueno, ¿les parece si entramos rapidísimo en materia? Venga. Obviamente vamos a iniciar por el principio, ¿no? Este señor nació en 1963 en Knoxville, Tennessee. Ajá. Está calificado como voy a ser como muy breve con esa parte, está calificado como uno de los cineastas, digamos que su sello se caracteriza por dos elementos, que es la violencia y la narración no lineal. Yo siempre tengo una duda respecto al tema de la violencia, porque
a ver, cuando uno piensa en Kill Bill, precisamente sí, el grado de violencia y los minutos que la violencia está en pantalla, por así decirlo, por lo menos en la primera parte, ¿no? Predomina. Pero cuando uno piensa en el resto, y no sé, Chava, tú qué piensas de las películas, y tampoco es que si habláramos de minutos en pantalla, tampoco es que es el más violento, porque, a ver, si pensamos en lo más reciente que es Once Upon a Time, la verdad es que pasa toda la película sin violencia hasta llegar a un punto donde toda la violencia sucede. Lo que sí es que es espectacular esa violencia, Sí, ¿no? en 10 minutos pasa toda la Todo. violencia gráfica. Pero, por ejemplo, Porque también es muy... A mí algo que me gusta mucho de Once Upon a Time in Hollywood es que tienen poco de violencia psicológica, ¿no? Totalmente, es justo lo que yo iba a decir. Cuando vas al rancho, digo, no sé, o sea, sabíamos un poco de lo que era Charles Manson y eso, teníamos esa tensión, pero hay gente, yo tengo amigos que han hablado y dicen, no, yo no sabía qué onda con Charles Manson o por qué me sentía tenso estando en la escena del rancho. Donde sale Dakota Fanning, ¿no? Ajá. Y es súper tensa toda esa parte, claro. Y es puro manejo de cámara. Es más, la violencia es más introspectiva y ya la violencia gráfica te la pone en los últimos 10 minutos de la Pero sin adelantarnos mucho en llegar todavía a Once Upon a Time, podríamos decir que ese es el sello de Tarantino porque de alguna manera se repite en la mayor parte de sus películas. O sea, el construirte una tensión psicológica, ¿no? Ajá, y ser violento psicológicamente y después mostrarte algo de esa violencia que te está prometiendo, ¿no? Sí, porque yo sí creo que todas sus películas constantemente, de principio a fin, sí presenta un tipo de violencia. Todo el tiempo, entre los personajes o se están agrediendo, o la situación externa de los personajes es bastante violenta, o es muy tensa, o simplemente el marco histórico de la película es tenso, pues, o sea, en Bastardos y Glorias, pues tenemos a Hitler, en Django tenemos esta cosa de la esclavitud. ¿Me explico? Entonces sí creo que la violencia sí forma un punto muy importante en el universo Tarantino. Vamos lineal y arrancamos con cosas que todo el mundo sabe por cultura popular y que vuelve de alguna manera la biografía de Tarantino algo súper cool y como decía Chava, parece que él desde muy joven quería ser rockstar, ¿no? Como si lo hubiera planeado, ¿no? Exactamente, porque siendo menor de 18 años se echa una mentira y se mete a trabajar a un cine porno donde lo despiden cuando alguien lo acusa de ser menor de 18 años. Ahora no recuerdo, que me parece que él tenía 16 años. Y después, pero ya ahí, digamos que trabajando en un cine porno, empiezas a entender cierta cosa que hay también en sus películas respecto a la sexualidad. Y después pasa a trabajar como dependiente de un videoclub, donde lo que hace el tipo es ver películas todo el día. Y básicamente esa es su escuela y eso es lo que vemos después en su cinematografía, porque cuando uno ve a Tarantino, y Tarantino no tiene mayor empacho en decirlo, estás viendo constantemente referencias, homenajes y utilización de recursos de cientos de directores, ¿no? De hecho, solo lo digo así breve y volvemos a esta parte de la línea del tiempo, cuando estrenan Érase una vez en Hollywood, ya él sin ningún problema lo que hace es decir, antes de ver mi película tienen que ver estas 10 películas y por ahí salió un listado que eran todas las referencias que él había usado para construir la narrativa de Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Entonces, bueno, trabaja como dependiente. Yo creo que la vida de cualquier director o cualquier persona que trabaja en cine quisiera tener en su currículum, en su hoja de vida, el que haya dedicado tantos años a eso, a ver cine y que por eso sea esta mente brillante que construye estas historias
y que posiblemente otra de las pasiones de Tarantino que ayudan a formar, sobre todo el lado de escritor, es que versus ese amor al cine, había un súper amor a la literatura y al cómic, ¿no? Entonces, que se ve también en la influencia en su trabajo. Aunque la primera película de Tarantino es Perros de Reserva, que es de 1992, uno va cuando tú lo buscas en internet, aparece que él está activo desde el año 87. Y si le escarbamos un poco, es por la existencia de esta película que se llama El cumpleaños de mi mejor amigo, que se supone es la primera película de Tarantino, que hay toda una, volvemos a los rockstar, hay todo un mito urbano, porque esta película se anula y la primera película que cuenta en su historia es Perros de Reserva, porque el cumpleaños de mi mejor amigo dura 68, 70 minutos y míticamente donde estaba guardada la película hay un incendio y solo queda 30 minutos de la película, por lo tanto ya no cuenta. Bien Tarantino también eso. Gente que dice Tarantino odia esa película y por eso hizo lo posible para desaparecerla. Gente que dice no, es parte de lo cool de la vida de Tarantino. Y de hecho, lo curioso es que hoy día esos 30 minutos están rodando en internet, ¿no? Entonces, los pueden ver. Yo creo que hay algo de Tarantino en lo que uno ve en esos minutos. Y sobre todo, también de ahí, de la premisa del cumpleaños de mi mejor amigo, encontramos ciertas bases de lo que después se convierte en el guión de True Romance, ¿no? Que tiene una importancia que después quiero comentar respecto a la cronología. Pero bueno, pasando ese arco, llegamos al 1992, Perros de Reserva. Ay, qué bárbaro, qué arco tan grande. A mí me gustaría mencionar que una de las frases icónicas de lo que es Tarantino es: si quieres hacer cine, no estudies cine, sino ponte a ver cine, ¿no? Lo que decía Sergio, que él lo que crea es collage de muchas películas, creando una sola obra única, que son sus películas, y lo que estudió él fue actuación. Él quería ser actor, y siempre que le daban ejercicios de actuación, él siempre movía los diálogos. Algo también que es icónico de él son pues sus diálogos. Yo creo que él junto con Aaron Sorkin son los mejores dialoguistas de Hollywood. Sí. Y son únicos. Entonces él, cuando le tocaba hacer sus diálogos, él decía que no improvisaba, que él siempre cambiaba los diálogos para que quedaran conforme a lo que él quería interpretar. Entonces todos sus compañeros le empezaron a dar sus ejercicios de monólogos o sus ejercicios de escena para que él siempre los cambiara y los dialogara. Y él fue cuando se empezó a dar cuenta y dijo de que, oye, pues puedo ganar dinero de esto. Y hizo un corto que el corto de antes de Perros de Reserva es puro diálogo, y ya de ahí nació Perros de Reserva, que ahí hay una anécdota también que él dice que él estaba acostumbrado a grabar con su camarita y 2 luces, y que cuando llegó a la bodega donde grabaron toda la película, que había un móvil, y que dijo, no, pues, ¿qué estoy haciendo? Que no sé qué voy a hacer. En realidad voy a dirigir con todo este equipo, con actores, todo. Dijo, pues ya, pues a darle, ¿no? Entonces es algo bueno de él. Una anécdota de él donde habla sobre digamos, desmitificación del rol del director, ¿no? O sea, como esto que él veía en el videoclub era como, wow, ser director, y pasa un poquito a darse cuenta de, bueno, realmente lo que tienes que hacer es contratar un muy buen crew, un muy buen fotógrafo, etcétera, ¿no? Independientemente de que es un gran director y un gran guionista, pero aprendió como o sea, entendió esa otra parte del juego, ¿no? Del trabajo en equipo en el set, por así decirlo. Perros de Reserva se estrena en el 92 y hace $2.8 millones, que realmente no es wow, ¿no? Wow.
Pero es una película que ¿cuánto costó? 100,000, no, como nada, ¿no? Sí, no. De hecho, él financia la película, es una película totalmente independiente, Independiente. Ajá. utilizando parte de lo que obtuvo vendiendo el guión de True Romance, que era lo que les decía hace rato, está basado o retoma cosas de... De la My Best Friend's Birthday. Ah. Cuando él vende este libreto, este guión de True Romance, que se produce después y se dirige después por Tony Scott en el 93, después de... Eso me gustó, chava. Material didáctico sacó chava, eso. Ajá. Peliculón, aparte de True Romance, ¿eh? Después de Perros de Reserva sale True Romance, pero el dinero es a la inversa, ¿no? O sea, parte del financiamiento de Perros de Reserva viene de True Romance. Y... Luego que también, bueno, Alberto, que te interrumpa, yo recuerdo, hace unos años estaba en Nueva Zelanda, fue un masterclass y todo, y... han viajado mucho por el mundo, señores. Oh, qué caos. Fue una falta, fue una coincidencia que terminé allá, fue mucha suerte que tuve, y estuve en un masterclass con Peter Jackson, y yo la verdad... Pues, espera. ¿Quién termina de coincidir? De una suerte que tuvo, a mí una coincidencia de una suerte que tengo hace que me encuentre un billete de $1. Exacto. En la calle, tirado. Una coincidencia de suerte en la vida de Salvador Parada, además del apellido, Ajá. que es terminar en Nueva Zelanda en una conferencia de Peter Jackson. Con Peter Jackson. De hecho, en los sets donde grabaron Señor de los Anillos. Nos viene a hundir. Viene a hundir. Bueno, yo soy, o sea, bueno, no me conoce la gente, pero soy una persona como seria, introspectiva. Y ahí, la verdad, estaba todo el tiempo atrás de Peter Jackson, ¿no? De que, oye, que no sé qué. Y yo no quería causarle molestia, o sea, bien fanboy. Y en el Masterclass empezó a hablar de que, oigan, aquí hay un muchacho también que, no solo yo, pues había muchos de que estaban ahí, de que les dijo, no hay ningún así problema. Con un cuchillo. Y nos empezó a decir, no hay ningún problema. Hace unos años, cuando yo presenté Criaturas Celestiales, que es un peliculón de Peter Jackson, en el Festival de Cannes, había un chavito que también, saliendo del hotel, estaba fuera del hotel esperándonos de que, oye, tú eres Peter Jackson, tú dirigiste Brian Dead, es una de mis películas favoritas, la verdad me encanta, y que no sé qué. Y Peter Jackson dijo de que, ok, que no sé qué. Oye, ¿qué vas a hacer para comer? ¿Puedo acompañarte para comer? Y él, pues no sé, o sea, ¡qué miedo! Ok, y al día siguiente estaba otra vez este mismo güey afuera del hotel esperándolo. Oye, ¿cómo le hiciste para esta escena? Y que no sé qué. Y Peter Jackson como que, ok. Y al tercer día, en Cannes, al presentar la película, Peter Jackson le dijo de que, oye, está chido todo esto que vengas atrás de mí, pero pues, ¿qué estás haciendo en Cannes, no? Y le dijo, es que vengo a presentar una película. ¿Qué película es? Vengo a presentar Perros de Reserva. Entonces ese Peter Jackson que dijo, el que estaba ahí era Tarantino, ya hoy es al revés, ya hoy yo lo veo y le digo, oye, Tarantino, ¿te puedo invitar a desayunar? Y no Pero es lo que dijo, no, nunca sientas como si conoces a alguien, ir a preguntarle las cosas y decir, dijo, también puede ser gente que sea sangrona, pero dijo, yo no sabía que ese muchachito que estaba fuera del hotel esperándome para ir a desayunar o tomarse una foto o preguntarme cómo grabé tal escena, es uno de los directores icónicos hoy en día. Entonces... Con una anécdota que nos quedamos de que... Y Salvador atrás de Peter Jackson, así de, oiga, ¿me da de su bolillo? De hecho, le regalé una botella de tequila y me dijo de que la última persona que le había regalado una botella de tequila había sido Guillermo del Toro. Y dije, bueno, ya hice algo que Guillermo del Toro vas por muy buen camino, amigo, vas por muy buen camino. Chava entre Tarantino, Guillermo del Toro. Stalker de Tarantino y borracho de Guillermo del Toro, ahí vas, buena combinación. Puede ser fantasioso, pero gore. Exacto. Sí. Entonces, Perros de Reserva. ¿Qué tenemos que decir de Perros de Reserva? Además de ese inicio tan espectacular, hablando de la canción de Madonna, de Like a Virgin, todos estos personajes sentaditos en el diner desayunando, ¿no? Yo creo que Perros de Reserva, algo muy... No tengo mucho que decir, pero... para mí está en mi cabeza y pasará a la historia como la película sobre un atraco donde no hay atraco. O sea,
Un Sí. asalto donde no hay asalto, yo creo que es la definición de una película, o sea, es la definición y la cumbre de una película intimista, o sea, después vendrían estas películas que son de guerra, donde no ves la guerra, o sea, pero esto fue el primer paso de ese tipo de cine, ¿no? Y podríamos decirla una obra maestra. Sí, bueno, hoy en día ya es un Pregunto, clásico, ¿no? Ajá. pregunto. Yo creo que sí es un referente muy importante y a mí sí se me hace como una película que a lo mejor tendrá algunas cosillas, pero en esencia creo que la película y las actuaciones y cómo está constituida toda la obra sí la hace algo que va a trascender. Una película que ninguno de los personajes tiene nombre y que sea tan trascendente, tiene que ver con algo así, ¿no? De que están tan bien definidos los personajes que no necesitas un nombre, pues es algo Y increíble. el manejo de la cámara también, que muchas veces no se había visto, ¿no? Como el mismo Tarantino rompe con estas cosas de repente que está con un personaje cuando el diálogo está en otro y entonces estamos viendo solo un personaje que no está diciendo nada. Entonces el espectador se convierte en parte, en otro personaje más, ¿no? Igual que la cámara donde parece que te están hablando a ti, que estás escuchando este diálogo tan fuerte y tan violento y de repente estás viendo la expresión de otro actor que simplemente ve a la cámara. Creo que también eso es una Sí. buena... Esa anticipación de la violencia, ¿no? Sí. Sí. Te voy a torturar o bla, bla, bla. O sea, hablar de violencia en los diálogos para crear una tensión de una violencia que en pantalla la ves, pero la ves muy poco. Total. Exacto. ¿Qué más? Ah, yo quiero decir una anécdota también, porque ustedes ya dijeron una anécdota también. Yo también quiero decir una. Yo actué con Harvey Keitel. Y ya. Hola. Esa es la anécdota. Gracias. Yo creí que iba a Y me decir siento- algo peor, pero bueno. Yo creí que iba a decir, Me siento muy orgulloso. los castings que armo. Ah, Oye, ahorita acordándome de Perros de Reserva también, no hay mujeres, ¿verdad? En la película. Creo que la única que sale es la mesera. es la mesera. Y en la primera escena la critican horrible, critican todo el oficio de los meseros. Sí, es cierto. Desde ahí nos empieza con unos diálogos bien fuertes de eso, ¿no? De que yo no creo en dar propinas. Desde ahí cierto, empieza. sí. Ajá, entonces, Tarantino ahí, desde su primera película, nos está dando Y también, pues, de entrada eso. y toda la canción de Like a Virgin de Madonna, pues también es súper sexual de contenido, ¿no? De esta niña que quiere sentirse virgen otra vez con un señor. Entonces, claro, parece que no, pero todo está relacionado dentro de esta película. Ya desde entonces, perdón, se manifestaba esa influencia musical que para mí está enfocada entre 1960, 1970, 1980, que está siempre como presente en las películas de Tarantino, ¿no? Sí. Pues bueno, pasando por Perros de Reserva, llegamos a la etapa de escritor, que es un poco previa a Pulp Fiction. ¿Qué tenemos de Tarantino como guionista solamente? Lo que decíamos era rapidísimo True Romance, que de alguna manera da el financiamiento para Perros de Reserva. La dirige Tony Scott. Creo que es de las películas, según lo que he visto en las entrevistas y demás, que películas basadas, o sea, películas de un guión de Tarantino que el director le mete más mano, ¿no? Porque después vienen otros directores que respetan más, de alguna manera, la pluma de Tarantino y lo tratan de seguir. En el caso de Tony Scott, el guión era como suele escribir Tarantino, menos lineal, y Tony Scott decide contar la película de una forma más lineal, ¿no? O armar la película de una forma más lineal. Pero después de True Romance viene, Chava, ayúdame. Crepúsculo al amanecer. Sí, su relación con Rodríguez. Robert ¿no? Rodríguez. Hizo también una con Oliver Stone, un guión de Oliver Stone, se llama Asesinos por Naturaleza. Born Killed, que también es bueno. Basada en Bonnie and Clyde, que también habla un poco de eso en Pulp Fiction. Entonces, sí. Y para no, porque queremos brincar a las
películas de él, pero solo Crepúsculo al amanecer la escribe él con Robert Rodríguez, la dirige Robert Rodríguez. Y actúa él la mayoría de la película, es uno de los Y personajes Salma principales. Hayek. Y Exacto. Salma en ese momento icónico cultural Pero que tenemos. no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa un poco. Sí se siente el guión de Tarantino al inicio, pero después a mí me parece que predomina el estilo y la mano de Robert Rodríguez más adelante en la película. Pues puede ser, ¿no? Porque ellos hacen como esta fusión, creo que se fusionan y se convierten en un tercer creador, ellos dos, ¿no? Que creo que no es la única cosa que han hecho juntos. Entonces sí, creo que tienes razón, como que al principio es muy Tarantino y después Robert Rodríguez dice, a ver, aquí yo le voy a meter de mi cosecha y sí queda un híbrido entre los dos directores, pero que funciona, ¿no? Y llegamos entonces a la vuelta de tuerca, que es Pulp Fiction, que mucha gente vio primero Pulp Fiction y eso los llevó a ver y a conocer Perros de Reserva, porque versus los 2.8 millones que hizo Perros de Reserva, Pulp Fiction hace 213 millones. Que fue un hit comercial indudable, ¿no? Y le dio su Oscar a Mejor Guión. Y mucha gente dice que debió haber ganado Mejor Película ese año. Y trajo a John Travolta como de regreso a la pantalla, y además ¿cómo se dice? Como que venías de ser puros personajes, digamos, pues de menor calidad para Hollywood, donde no lo consideraban como estos actores respetables, serios es la palabra, y que ahora Tarantino lo coloca en una posición muy diferente a la que estaba. Y yo siento que él suele hacer mucho eso, ¿no? Totalmente. De seguro mucha gente me va a crucificar, pero para mí incluso... Crucifíquenlo. Un caso muy similar con el de John Travolta, similar, guardando cierta distancia, también podría ser más adelante Brad Pitt, porque... ¡Oh! Bueno, le da su Oscar a Brad Pitt, ¿no? Y lo lleva a un camino más virtuoso como actor, ¿no? Pero la verdad es que tanto Brad Pitt como Leonardo DiCaprio, a mi gusto, con los años han ido siendo mucho mejores actores. Han dejado esta etapa comercial y se van profundizando. Y sí, cuando llega con Tarantino es obvio que ya se merecía el Oscar por él como actor y por la película y el director. Creo que fue una buena unión. ¿No? Pues sí. Bueno, y Pulp Fiction, la gran controversia es siempre de qué va la historia, porque son varias historias que se unen. Y nunca nada llega a nada. De hecho, Pulp Fiction, algo así significa, ¿no? Pulp Fiction significaba como una serie de varias historias, ¿no? Pulp Fiction era este tipo de literatura barata. Exacto. Se vendía como de folletín, ¿no? Que tiene una gran influencia una gran influencia en Tarantino y en los personajes que a él le gustan construir, pero realmente yo creo que el nombre además es como muy al azar, porque no en México, ¿cómo se llamó Pulp Fiction? Yo no había nacido, no te sé decir. No recuerdo. Sé que uno de los nombres en español fue Tiempos Violentos, por ejemplo. Ándale. Ah, sí, fue Tiempos Violentos, es cierto. Realmente no tiene nada que ver con Pulp Fiction, ¿no? No. Que nació, Pulp Fiction nació de una serie de cortometrajes, que él quería hacer varios cortometrajes, y Robert Rodríguez, que es uno de sus grandes amigos, y él dice que Tarantino siempre dice que es su gran maestro, le dijo de que, oye, ¿por qué no juntas estos 3 cortometrajes que tienes y los haces una película? Y Tarantino, no, es que no veo dónde pueda conectarlos. Y dijo, pues tú nada más piénsale. Y pues los conecta todos en base a los personajes, en base a acciones, en base a... Que eso es lo padre de Pulp Fiction, de que a la hora de la hora todos, o sea, el personaje tal está en tal lado, en el otro de la historia, y... Claro, se empieza a ver una red. Y creo que, digo, aquí ya estoy como yo volándome la cabeza, pero creo que también hace algo, no sé si consciente o inconsciente, quizá consciente, porque Tarantino se me hace como súper nerd. Empieza a crear el universo Tarantino.
y lo veo en la escena donde está Uma Thurman y John Travolta en este cafecito donde bailan. De los 50. De los 50, y ella le empieza a decir que además el personaje de ella era actriz y que hizo un piloto, y empieza a hablar de que son 5 asesinas, de qué se trata la serie que iba a ser, que eran 5 asesinas, que su personaje era experta en cuchillos y en espadas, y nos empieza a platicar de lo que después va a ser Kill Bill. Y entonces tú dices, híjole, ¿ya lo estabas viendo o realmente, o sea, de ahí nació? Si es una maquinaria o de ahí nació? De cualquier forma es increíble y qué bueno que pasó. Pues. Hay una teoría de los seguidores de Tarantino de que películas como Perros de Reserva, Pulp Fiction, Death Proof, Bastardo sin Gloria, obviamente, porque además la contaría como histórica, Django sin cadenas, y estas películas forman o coexisten en el mismo universo real, donde en ese universo Kill Bill y Del Crepúsculo al Amanecer son películas o series que los personajes del universo de Tarantino vieron. ¿Sí me explico? Sí. Por lo tanto, si en Pulp Fiction, Mia, que es el personaje de Uma Thurman, ella es el mundo real, ella iba a interpretar lo que después interpreta Beatrix Kiddo. Porque Kill Bill existe en ese universo, ¿sí me explico? Pero es ficción dentro de ese universo de Pulp Fiction. La ficción dentro de ese universo. La ficción dentro de la ficción. ¡Qué bárbaro, Tarantino! Lo voy a corretear y le voy a decir, ¿vamos a desayunar? Que fuera de su hotel, ya sabes cómo. Exacto. Él lo hizo, entonces no voy a quejar. Pues sí, es... Total, esta es la película que lo da a conocer, lo convierte en el rockstar y hace que la gente que no vio Perros de Reserva revisite Perros de Reserva, revive a Travolta, pone un poquito más sobre el firmamento a Uma Thurman como otro tipo de actriz, y después, esto fue en... se me fue el año, pero pasan un par de añitos para que llega la siguiente película, que es Jackie Brown, que, a ver, 213 millones que hace Pulp Fiction versus 74 millones que hace Jackie Brown. Fue como un bajón en la carrera de él, y de hecho muchos fans de Tarantino no les gustó la película. A mí me gusta. A mí me gusta. Bueno, se me hace bien. Yo creo que es la primera vez que él trata de salirse de Tarantino. Creo que después lo consigue muy bien, y lo hablamos más adelante, con Once Upon a Time. Ajá. Pero creo que hay una base ahí. Además, es la primera película de Tarantino basada en... no en una idea de él, sino en una novela de Elmore Leonard, que Elmore Leonard tiene una forma de escribir muy parecida a Tarantino en novela, y él decide adaptarlo, ¿no? Toma esta tercera película, decide adaptar a Elmore Leonard. Jackie Brown no nos va tan bien en taquilla porque pareciera no sentirse tan Tarantino, o la gente que va con la promesa de lo que ha sido Tarantino en sus 2 películas anteriores se sienten un poquito decepcionados ahí. Pero... No, pues simplemente creo que fue la primer película que ver a una protagonista de afroamericana de 50 años, ¿no? Entonces, de brincarse de un Pulp Fiction, poner el ojo en la mira de ganar el Oscar a guionista. Su siguiente película, la protagonista es una mujer de más de 50 años, de color, pues también le estás dando otra narrativa que no existía dentro del cine con algo así, pues. Y creo él se arriesgó que, claro, creo que es lo que tiene Tarantino, que se arriesga y no tiene miedo a quitarse el solo de ese altar donde de repente la gente lo quiere poner y decir, a ver, espérense, yo sigo siendo director, sigo siendo guionista, quiero actuar, y entonces voy a probar por acá. Y bueno, no me salió, pero a lo mejor su
por eso digo que creo que a lo mejor una de las cosas favorables de él es que él no está persiguiendo ni el éxito, ni la fama, ni el dinero, o es la impresión que a mí me da, sino realmente un proyecto creativo y va tras sus creencias en cada proyecto. Entonces eso hace que diga, ok, ya hice Pulp Fiction, gané muchísimo dinero, fue éxito en taquilla, pero ya no me interesa tener otro éxito, hacer Pulp Fiction 2 para ganar más dinero, sino es, ahora quiero contar esta historia y me comprometo con esta historia, y si no les gustó, pues ni modo. Yo la quería hacer de todos modos. Van a venir más historias de Tarantino y a lo mejor con otra te gusta más, y eso es muy respetable. Claro. Si son peras o son manzanas, si fue que lo vio así o apostaba, a mí me parece que él apostaba a diversificarse y a no encasillarse quizá en ese momento de su carrera en tener vaya, no creo que con 2 películas al hombro ya él era consciente de soy Tarantino y Tarantino significa esto como lo tiene ahora, ¿no? Uh-huh. Pero tenía más de 2 películas, ¿no? O sea... Pues escritas o actuadas. Pero digo, como director, Jackie era la tercera, uh-huh, ¿no? Sí. Entonces, después, digo, no sé cómo le vino este resultado de Jackie, pero lo que sí es que pasan 6 años para su siguiente película. O sea, ¿qué es? Como su calmita. Y ahí voy a hacer así como que... Porque es Kill Bill. uh-huh. 1 y 2. Que todos sabemos uno, ¿no? Que es solo una película, exacto. Solo una, y la decisión de cortarla no venía originalmente en el plan de Tarantino. Y esto es en el 2003. La primera parte recauda 180 millones, la segunda 152, más de 300,000 entre las dos. Yo creo que la película más reconocida a nivel popular, lo digo, o sea, de que hasta mi abuelita sabe quién es, qué es Kill Bill, ¿no? Uh-huh. Además, yo sí creo, ahí sí, cuando decía hace rato David no recuerdo, David, si lo dijiste de Pulp Fiction o de Perros de Reserva. Ajá. Yo sí creo que Kill Bill es una pieza maestra. Sí. Yo sí creo que en Kill Bill vemos a ese director que pasó horas y horas consumiendo cine para llegar hasta este punto, porque Kill Bill representa 30,000 películas en una sola. Claro. Hasta tiene animación, blanco y negro, graba en otros formatos. Eso está. Hay referencias a Hitchcock con el plano de Uma Thurman manejando, muy similar a lo que era la protagonista de Psycho. Ajá. El traje amarillo, ¿no? También. De Bruce Lee, que después, lo curioso es cómo se acaba Bruce Lee en Once Upon a Time in Hollywood. Es animación, como dice Chava, es una película de artes marciales, es una película con referencias samurai, es una película western con la secuencia esta de la iglesia cuando ellos... se van a casar, ¿no? Cuando ella, ¿no? Embarazada. Entonces tiene infinidad de recursos, infinidad de referencias, que para mí es la obra maestra de Tarantino. Sí. Como anécdota personal, fue la película que yo vi y que dije, quiero estudiar cine, después de verla. ¿Ah, sí? Sí. Wow. Sí, es una gran película. Y como anécdota al margen, paréntesis, la camioneta de Pussy Wagon, Uh-huh. que es de él, se la prestó a Lady Gaga y a Beyoncé para el video musical que hicieron. Está increíble. Yo cuando vi esa para el video de Telephone, exacto. ¿Cómo se llama el maestro de las katanas? Hattori Hanson. Hattori Hanson.
Ujú. Terry Hansen, las katanas que usan en Kill Bill se las prestó a Robert Rodríguez para Sin City, que él fue director invitado en Sin City también. Ah, sí. Mm, Y algo que me gusta de Tarantino es que, digo, esto es un poco externo, es que hace equipo. O sea, si ves a los actores de sus películas, cómo los va repitiendo y los va usando y va creando equipo con su elenco, ¿no? Y ves al hermano de Bill, como también está en otras películas. O sea, todo ese está bien padre. Hola Tarantino, si me ves, te paso mi Sí. currículum. Soy actor. Él dice que él cuando está escribiendo un personaje ya está pensando en el actor que lo va a interpretar. O sea, lo escribe en base a ese actor. De hecho, en Los Ocho Más Odiados, el personaje que hace Tim Roth, yo estoy seguro que lo escribió pensando en Christoph Waltz, pero Christoph Waltz ya no pudo porque es Christoph Waltz, sus movimientos y todo es como... lo escribí pensando en ti, pero no pudiste, entonces lo doy a Tim Roth, que también es un gran actor que había Pero trabajado además, con él en Pulp ajá, Fiction. trabajó con él y trabajó con él en Cuatro Habitaciones, En que es cuatro, antes ajá. de Pulp Fiction. Y en Perros de Reserva también Y sale en Tim Perros de Roth. Reserva. Entonces, Es Mr. Orange. Ajá. exacto. Entonces, sí ves esta que van de la mano actores, director y van evolucionando juntos. Es bien bonito. La Ay, única, qué bonito. la única que se me fue del Huacal fue mi Uma Thurman por el problema inmenso que tienen en Kill Bill entre ellos dos, ¿no? Ujú. Pero Eh, ¿qué? Ay, ya no me sé ese chisme. ¿Qué pasó? ella Fue tiene de que poquito. hacer, ella tiene que hacer una secuencia conduciendo un coche a cierta velocidad. Ajá. Le parece que es peligroso, pide un stone. Tarantino, además me parece que alguien de la producción le dice, el coche no está muy bien. Tarantino, ella lo habla con Tarantino, Tarantino le dice, no, no te preocupes, todo está bien, lo tienes que hacer tú. Y con el paso del tiempo, esa anécdota ha ido subiendo como de tono. Ahora Uma Thurman dice que Tarantino se puso furioso y que le dijo que sí o sí lo tenía que hacer ella y casi que la subió al coche. Y bueno, la secuencia tiene un problema que le causa a una fractura de por vida, una lesión de por vida en el cuello y en las rodillas, me parece, ¿no? Ahora no recuerdo. Ay, no, qué bárbaros, qué O en la daño. columna. No recuerdo bien, pero le causa una lesión. Y en ese momento ella pelea con Tarantino y el estudio con tal hace unos movimientos ahí medio chuecones para que no los demande. Total que eso se va alargando hasta el punto de que apenas ahora en el 2018 fue que a Uma Thurman le pagaron, digamos, la indemnización por lo sucedido en la filmación de Kill Bill, ¿no? La película de Kill Bill era producida por Harry Weinstein y dirigida por Tarantino. Y lo que se ha vuelto un poco grave es que ella en declaraciones recientes dice, ok, en su momento, durante esa época, después de Pulp Fiction, Harry Weinstein trató de pasarse sexualmente conmigo, o sea, me acosó sexualmente, trató de abusar de mí, pero, o sea, como haciendo una slash, Ajá. trató de matarme en Kill Bill, ¿no? Cosa que Tarantino ha respuesto como es una exageración, o sea, sí fue una falta de una negligencia de mi parte, pero Claro, pero no fue la intención, era matarte tampoco. no quería matarla, ¿no? Obviamente. Claro, Entonces, pero bueno. porque creo que nunca vamos a volver a ver a esas dos personas Oye, juntos y lo hicieron, y la verdad es que el resultado es... Pero está raro porque la hija de Uma Thurman sale en Once Upon a Time, ¿no? Es como de que si hubiera sido tan malo el de que no puedes actuar con ese director, ¿no? Y el de que, no, pues sí sale. Y sale ella, Maya a Hawke ver, sale en Once Upon a Time. tengo una pregunta para ustedes dos que son eruditos en Tarantino. Porque está anunciado un Kill Bill 3. No, nunca. Es el... Está anunciado. Él dice que tal vez, pero también dice que solo va a hacer 10 películas y Oye, a porque ver, Kill pero Bill la tiene contada como una. lo estoy viendo en una página oficial de cine y que está anunciada ahí. Es un mito urbano. ¿Y por qué Que está? ¿Y por qué supuestamente es la historia de
la niña, ¿no? Él mismo ha alimentado ese mito, pero no hay, según yo, no hay ningún plan y sería un Pero no estaría en la página de IMDb si no hubiera un sustento. Mira, Tiene que haber algo. Tarantino hasta puede crear sus propios rumores. Pues supuestamente está el guión, ¿no? Que dicen que es la niña, la hija A lo de mejor la... hay un guión, por eso está ahí. Sí, cuando esta secuencia inicial donde ella le dice a la hija de la primera asesina, se me fue ahora el nombre, va a desayunar, ¿no? Ajá. ya que tengas ganas de vengarte, puedes buscarme, ¿no? Supuestamente es la historia de esa niña que va a matar buscando a... Ajá. Yo no lo creo, me parecen cuentos. Pasemos rápido por Death Proof. En el 2007 volvemos a tener un bajón que es 30.7 millones. Yo creo que mucha gente no entendió el concepto de Death Proof. Bajón, ¿qué haría yo con 30 millones de dólares? Ni mucha gente se dio por enterada, ni siquiera que era de Tarantino, por este concepto de Greenhouse que de alguna manera unía la película de Tarantino, de Death Proof, con Planet Terror. Ajá. ¿Tú tienes algo que decir de Death Proof, Chava, antes de...? Porque yo no, fue rapidísimo, entonces. Sí, solamente él fue la primera película y única, según él, que no tuvo DP. Él hizo su propia dirección de fotografía. Wow, sí. Gracias. Ahí donde continuamos. Continuamos porque le aumentamos una joya a la corona, porque si el señor actuaba, dirigía, producía, se pone a hacer de DP, ¿no? Pero creo que él no le fue tan bien, ¿no? No, lo mejor de la película es cuando baila la chava. Súper sexual la escena, pero o sea, a mí me gustó mucho esa escena. Y sale también esta Ramona Flowers, que también se ve guapísima. Bueno, y después viene 2007 para 2009 vuelve con Bastardos sin Gloria, que a mí me parece una gran película. Simplemente la secuencia de inicio de la película en la cabaña ahí en Francia es increíble. Y ese final de Hitler que yo creo que todo mundo teníamos la esperanza de que fuera real. Ahí empieza algo que y tú dime, Chava, si lo identificas desde antes, pero Tarantino varias veces ha hablado sobre que no está interesado en hacer biografías o biopics porque no le interesa apegarse a la realidad, ¿no? Uh-huh. Y me parece que comienza con Bastardos sin Gloria, algo que después veremos en Django y veremos también en Once Upon a Time, y podríamos decir que estamos hablando de otro periodo entonces, o entrar a otro periodo de la carrera de Tarantino, donde se trata de tocar la realidad y manipularla. Parece que dándole obviamente su visión y dándole un toque. Yo he visto en artículos donde lo han acusado de caprichoso por modificar las historias, pero a mí me parece que más bien nos da al público un final que nos hubiera gustado para ese tipo de historias. O sea, mata a Hitler de la manera que creo que todos hubiéramos querido que muriera y no de la manera que murió, ¿no? Exacto. Que también, digo, dentro del argumento puede existir el cuántas veces no mataron a Hitler, ¿no? De que él tenía dobles, que los mató, como decía, ahí fue en una obra de teatro, Hitler pudo haber dicho de que yo no puedo ir, pero mando a un doble mío ahí, y pudieron haber matado a ese doble. Claro. Pero además creo que es válido en este sentido como ficción, como arte, exacto, como el cine es arte y la visión personal de cada director y el cuento que quiere contar cada director es válido, y además si lo hacen de la manera, o sea, cuando está bien hecha, como lo hace Tarantino, pero por supuesto que no necesitamos esta justificación de que esté pegado a la historia o a la realidad, y ni siquiera creo que está basado, está inspirado y él agarra ciertos elementos y crea una nueva realidad, que es lo que decía antes, en este universo Tarantino. Y es totalmente, para mí, válido y aplaudible y además bien hecho, ¿no? Y yo vuelvo un poquito con lo que decíamos hace rato respecto a los actores, que aunque David diga que no, esta película,
para mí es donde oficialmente le quitamos a Brad Pitt el cartel de niño bonito. Aldo Rain, ajá. Para Así meterlo hasta le hace la cara, ¿no? Le hace su... Apache, ajá. No, Justo para quitarle la y, guapura. y vemos un actor, o sea, porque Sí. aunque lo hayamos tenido en un Benjamin Button, no dejaba de ser el tipo lindo de las películas. Bueno, porque es lindo, pobrecito, pues ¿qué va a Sí, hacer? pero eso no te limita a ser actor o no. Y ahí No, sí, ya sé, sí pero- Cuando lo interpretó. digo no me refiero a su físico, me refiero a la interpretación y el tipo de películas y la profundidad y demás, o sea, Que dato curioso, perdón por interrumpirte, Brad Pitt, uno de sus primeros papeles fue True Romance, es un extra en True Romance. Creo que fue su primer o segundo papel de extra, entonces ya ahí. Y dos datos curiosos ya ¿qué quiero decir? ¿Verdad? Brad Pitt, no, cuando leyó el guión de Bastardos sin Gloria, le dijo a Tarantino que él no iba a hacerlo. O sea, le dijo de que, no, gracias, pero pues no me interesa este proyecto. Tarantino, esa misma noche o días después, lo invita y se ponen un pedón y ya borracho le dice de que, oye, pues no te interesó, ay, que va a estar bien chida, y borracho hace que firme para hacer No. Bastardos sin Gloria. Ajá, entonces Brad Pitt al día siguiente fue de que la gente le dijo, oye, que de esas fechas Tarantino está diciendo, y no, pues no, pues ahí está tu firma que firmaste en la borrachera y tienes que hacerla. bien, Y otro dato curioso, Bastardos sin Gloria, y siempre eso lo dice Tarantino, existe gracias a Luc Besson, el director francés que hizo El Quinto Elemento, León, el Profesional. Dice que Bastardos sin Gloria nació para hacer una miniserie, iba a ser una serie de 9 capítulos, y cuando estaba platicándole Tarantino a Luc Besson le dijo, uy, qué triste que ya no estés haciendo, que no vayas a hacer una película de esto. Dijo, tú eres de las pocas personas que me hace pagar un boleto para ir al cine. Y dice, entonces si ya no vas a hacer cine, vas a hacer tele, ya no voy a ir al cine. Entonces Tarantino recortó esas 9 horas en Se me hacer puso las casi chinita la 3 piel. y hizo Bastardos sin Gloria gracias a Luc Besson. Entonces, Y la escena También. maravillosa. Fíjate. se agradece a él. Y otra vez tenemos estas escenas con una cargadísimas de tensión. De la que más me acuerdo es cuando entra este militar nazi a pedir un vaso de leche y abajo están estos judíos viendo lo de la rendija y además Nos la cuenta, actuación ajá, que se en llevó el cuestión de Oscar, ¿no? guión, creo que en cuestión de guión, Sergio, tú nos puedes, tú eres ahí más experto que nosotros, nos está contando algo que ya no existe tanto en Hollywood. Nos está dando como espectadores saber algo que no saben los personajes, ¿no? Ahí el personaje Landa, este actor, Christopher Waltz, que el personaje Landa, está preguntando si hay judíos o no, y nosotros ya nos enseñó con un till down que hay abajo de la cabaña, están escondidos. Entonces ya nosotros sabemos que ahí hay gente y el que las está buscando. Son elementos en cuanto a guión que son falta. Sí. Él tiene esto que, lo que te decía, que en las primeras películas te dice, te voy a torturar, te voy a hacer esto, te voy a hacer bla, 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 para crear la tensión de algo que va a suceder. Sí. Entre los personajes y el público como testigo de eso. Y en esta película, como dice Chava, te pone a ti de público a recuperar un poquito esa parte en la que el público tenía un pie adelante de los personajes y eso te causaba frustración. Él lo retoma en Bastardos sin Gloria. Y la escena de alguna manera reutiliza ese recurso con la escena de la taberna donde está todo el mundo súper tenso, que estás viendo tú también como audiencia quién tiene la mano en el arma, quién está preparado, quién no, y que sabes que eso va a reventar en algún momento y es larguísimo o te parece larguísimo por el nivel de tensión que construye ahí. La escena del teatro, ¿no? El Arrivederci, que ya los descubrió y les empieza a preguntar, les hablan italiano y todos se quedan así de que sabes que no saben italiano y se los va a descubrir porque aparte es un hijo de la fregada, es magistral lo que crea y la actuación que hace Christoph Waltz, que es increíble también. Esa actuación es gloriosa, que se ganó el Oscar.
su primer Oscar, que los dos que tiene se los fueron gracias a Tarantino, ¿no? Bueno, brincamos 321 millones con Bastardos sin Gloria, recuperamos ese Tarantino que además de ser, y yo sé que David está dándome lata con el tema de los costos, o sea, de la recaudación, pero es que es importante ver cómo un director como Tarantino que tiene ese tema puede además ser taquillero, ¿no? Entonces, Django. Django. Digo, al final de cuentas por más que nos guste el cine y por más que nos guste crear, es un negocio. Entonces puedes crear la película perfecta, pero si esa película no crea dinero, para tu siguiente proyecto no te van a creer tanto. Bueno, entonces sí. Es importante que si te dan 30 millones de dólares, que mínimo gane 60 para la productora, ¿no? Exacto. Entonces ese es el tema de que dice Sergio, dio un bajón, que sí ganó 30 millones, pero a la productora va a ser como no el rentable para mí, ¿no? Claro. Y con Django se supera después de Bastardos sin Gloria, que había hecho 320 millones, con Django hace 425 millones. Una de las películas también que a mí más me gusta ¿De Tarantino? de Tarantino. ¿Sabes qué descubrí? Digo, ya lo sabía o ya lo había visto, pero por ejemplo tanto en Los Ocho Más Odiados como en Django, el humor negro de Tarantino, o sea, a pesar de que es una película con mucha violencia y sangre y lo que decía, el marco histórico, por ejemplo, en Django, que está toda esta esclavitud hacia los afroamericanos, sin embargo, se permea una comedia, un humor negro que te mantiene vivo toda la película y que la vas disfrutando con los personajes enormemente, ¿no? Donde de repente tienes esta tensión y luego sueltas la carcajada, o por lo menos a mí me pasaba, con otro momento. Entonces vas viajando en diferentes estados Y volvemos un poco a eso, Chava, a ese joven Tarantino de retomar influencias del videoclub y demás, porque Django es un western. Ya existía en los Spaghetti Western, existía un Django Enchanted. De hecho, un spaghetti western, ¿no? Y incluso el nombre del personaje lo retoma de esta película de Sergio Leone. De Sergio Cabucci. Creí que era Sergio Leone. No, yo pensé que Andrade. No, de Sergio Mendoza. De Sergio Mendoza. De Sergio Mendoza. Algo también, lo que decías, Sergio, de cómo usa la música. Él dice que él, escuchando canciones, es cuando se le ocurren las escenas. Dice que Django nació, la canción con la que empieza, que él está escuchándola y él se imaginó cómo empieza Django, de que los pies descalzos en la noche, el ruido del caballo. Dice que él está escuchando esa canción y se imaginó esa escena, la escribió, y por eso cuando sale esa escena quiso usar esa canción. Entonces él retoma mucho eso. O sea, no sé, escucha una canción de los Beatles, escribe y entonces tiene que usar esa canción de los Beatles en esa película porque gracias a eso nació esa escena. Nació la escena. Órale, qué padre. Y volvemos al tema de después la controversia, porque no refleja de una manera fideligna o real eventos de cómo era el tema de la esclavitud en Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? Sí, porque decía que en esa región como que no estaban pero es otra vez, digo, es arte, es cine, es ficción, ¿no? Claro. Va más allá de contar, es contar una historia con estos personajes únicos. Y como decía el de la comedia, ¿no? Siempre hay una entrevista muy medio famosa que le preguntan de cuándo piensa hacer una película de comedia. Y le dice, todas mis películas son de comedia. Es que son de comedia. O sea, yo me sorprendí muchísimo ahora con con esta investigación para hacer el programa de la comicidad. Claro, es un humor negro, obviamente, por todo lo que está pasando, pero al final está ahí. La comedia está. Un ejemplo clarísimo del humor oscuro, como dices, es en Django, cuando llegan a la mansión, que ve una de las esclavas, dice, él es un negro libre, y le dice, sí, lo tienes que tratar
como a nosotros. Te dice, como un blanco, no, como No. nosotros. O sea, es comedia, o sea, te ataca. Claro, y el otro sí, lo tienes que tratar como a este chico que viene, ok, ¿sabes? Sí, es muy cómico. Sí. Cómo los personajes abordan esas situaciones. Y a pesar de esos ataques y esas críticas, la verdad es que la película es bastante exitosa. A mí me parece que a mí es de mis favoritas películas de Tarantino. Larga, pero que me parece que se sostiene durante toda la duración. La verdad es que yo no le quitaría ni un minuto a esa película, porque hay alguna, por ejemplo, a mí sí me pasa después con Once Upon a Time, que yo diría, hubiera valorado que durara un poquito menos cierta parte o etcétera, pero en esta no me pasa. Aunque llore, como los memes, yo sí creo que acá hubiera sido un Oscar muy merecido para Leonardo DiCaprio, que se lo arrebatarían después todavía 1000 veces más antes de llegar a ganárselo por ¿cómo era la que se llamaba la película? El renacido de The Revenant. The Revenant. Ajá. Que también es un western. Sí. Que también es un western. Pero fíjate qué curioso, porque a mí me pasó eso, de que yo le quitaría minutos a la peli, pero a Los 8 más odiados, perdóname Chava, sé que es tu favorita, pero a Los 8 más odiados yo le hubiera quitado media hora de película y a Once Upon a Time no le quitaría ninguna. Justo Hay un me corte, gusta va a haber un corte de 40 minutos más para Once Upon a Time. digo, ya no sé, ya la veré, ya ves, te diré que... A mí Django me gusta. Yo cuando la vi en el cine, la verdad, no me gustó porque había unas personas atrás de mí hablando toda la película y a mí me estresó mucho. A mí no me gusta que... O sea, yo cuando veo una película desconecto mi celular, todo, y salí con una mala sensación cuando la vi. La compré y la volví a ver y dije, esto es un peliculón, pero a mí la escena cuando va caminando en el camino y antes de llegar a la casa donde está, de la casa de Leonardo DiCaprio, a mí esa escena se me hace un poquito de más. Es sí bien importante, porque es cuando ve que sueltan a los perros al esclavo y él le da ese sentimiento de que esto no está bien. Como personaje le da un crecimiento, tiene que estar esa escena, pero a mí esa escena se me hizo de más, porque aparte de después de ahí, cambia el peso de los personajes, que es cuando, spoiler alert, los que no lo han visto, Leonardo DiCaprio... No me digas, me va a quitar ese. Cuando el personaje de Leonardo DiCaprio derrota al de Christoph Waltz y se cambia ese peso de personajes que son igual de fuertes. La actuación la ganó el Oscar Christoph Waltz. Pues es que está increíble, otra vez, ¿no? El primer alemán bueno de Hollywood, ¿no? Cuando la ganó. Pues pasemos a Django. Pasemos a Los 8 más odiados, ¿no? Mencionar ya de último que nos dio el regalo al mundo de los 40 centímetros del protagonista, ¿no? Ya. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mencionar que ganó su segundo Oscar a mejor guión por Django Unchained. Oh my God. Ok, después siguen Los David. 8 más odiados. Yo, que es la favorita de Chava. La favorita. Aquí vamos a tener una plática muy interesante porque la favorita de Chava. Perros de reserva, pero Los 8 más odiados se me hace como su reinvención de Perros de reserva. Es la única película de Tarantino que yo no he visto y no vi para preparar el programa tampoco. Que es la que David más cortaría. Sí, le quitaría una media hora. Y me gustó mucho la película. O sea, sí me gustó, pero todo este principio, cuando van en la carreta, hasta que llegan ahí a esta cabaña donde se ven atrapados todos los personajes por la tormenta de nieve. O sea, en realidad la peli empieza cuando llegan a la cabaña. Ahí es cuando está el conflicto latente y la tensión entre todos los personajes, que sabemos que hay una historia escondida y que los personajes tienen diferentes informaciones todos, y es un juego como de encontremos al asesino, pero toda la primera parte de la peli, que es ver a los personajes, cómo llegan ahí, quiénes son, qué está... se me hace un poco larga, o sea, es como, sí hace falta, pero podríamos hacerlo en 10 minutos, a ver, tú eres cazarrecompensas, yo soy tal, esta mujer yo la traigo, llegamos a la cabaña y viene la tormenta, ¿qué onda? ¿No? Sí tienes razón en todo eso. Yo creo que lo que hizo Tarantino, regresando a sus tributos y a sus homenajes,
lo de la carreta es algo bien del cine western de antes, ¿no? Las escenas dentro de la No, o carreta. sea, no la eliminaría por completo, solo la reduciría de 40 minutos a 10 o 15. Pero por eso no eres Tarantino, David. Que regresamos a la comedia, ¿no? Cuando está leyendo la carta de Abraham Lincoln Abraham y la Lincoln. tira, Sí. me ataca el de risa. Y el personaje de ella, de esta mujer que es la prisionera, me encantó, o sea, este cinismo y esta violencia y esta maldad y cómo le da la vuelta y el otro personaje la golpea y sangra y ella bañada en sangre, se ríe aparte. Como Carrie, ya sabes, bañada en sangre, riéndose, diciendo, no pasa nada, yo voy un paso adelante. Y sí, va un paso adelante. Me tiraste un diente, jaja, sí. Exacto. Es bastante hilarante la película. Señor Bob, me acuerdo muchísimo del Señor Bob, que todo el tiempo, Samuel Jackson, que aparte es un actor que lo utiliza muchísimo Tarantino. Sí. Muy recurrente en la filmografía de Tarantino. Y pues vale mencionar que sale ahí el actor mexicano Damián Alcázar. Ah, no es cierto, Demian Bichir. Damián Bichir, que dice, ¿no? Que de hecho se burla muchísimo de los mexicanos Tarantino en todas sus películas. De que decía, ¿no? De que aceptaba mexicanos y perros. Y dice, lo que cambió, quitó el letrero porque ahora sí acepta perros. En la cabaña de la mujer a donde llegan estos personajes. Y tenemos ahí a nuestro... Bueno, a mí, la verdad es que no sé por qué nunca me trajo a verla. Pues mira, no te vamos a contar el final. O sea, todos acaban muertos, sí. Pero vela. Son perros de reserva. No, pues es Tarantino, cómo va construyendo los personajes. Algo bien importante en cuanto a diálogos, que regresamos, es uno de los mejores junto con Aaron Sorkin, es los diálogos nunca nos tienen que contar la trama, los diálogos nos tienen que definir a los personajes. Y Tarantino es experto en eso, ¿no? En que los mismos diálogos, no sé, uno de los grandes diálogos de Tarantino es el Gentlemen's, caballeros, me llamó mi atención. ¿Cómo dice? No, me dio curiosidad, pero ahora me llama la atención. Desde Django, el señor Bob, el Aldo Rain, todo ese tipo de cosas, simplemente en los tonos, como dicen los nombres de los personajes, ya los visualizas. Es algo muy importante de él. Bueno, entonces pasando por los hechos más odiados. De esa película, brincamos al 2019. $374 millones. Los datos de taquilla de Sergio Mendoza. Once upon los números. Los números. Once Upon a Time in Hollywood. ¡Woo! A mí la película me chifló, me encanta. Es increíble. Estoy entre... Mi top 3 sería Kill Bill, Pulp Fiction y posiblemente entraría Once Upon a Time ahí. Cuando salí dije, ¿qué pedo? Porque siento que no vi una película de Tarantino en cuestión de... lo que nos había dado. Me costó trabajo digerirla. Después, y claro, esta parte fue súper tensa, esto fue súper tenso. Esto súper cómico. Súper cómico. Y al final sí tiene todo lo que es Tarantino. Una vez más, de esta segunda etapa o esta nueva etapa en la que retoma algo, pero te da ese final que tú estás esperando. Sé que mucha gente salió decepcionado del cine porque esperaban ver cómo había sido la muerte de la esposa de Polanski, etcétera. Pero yo salí súper satisfecho de ese rumbo que él le dio y de ese castigo que tienen estos idiotas. Sergio Mendoza. Sí. Me parece excepcional. Y la actuación de DiCaprio y Brad Pitt. DiCaprio y la actuación de Brad Pitt supera a Brad Pitt. O sea, lleva a los dos a otro nivel y lleva a otro nivel. Se me fue Margot Robbie, que hace el papel... Sharon Tate. Aparece
yo creo que si la cuentas cuántos minutos aparece en pantalla, debe de ser súper poco. Y sin embargo, cómo brilla. Como si hubiera estado toda la película. Además, creo que Tarantino dijo que lo que quería hacer con ella es tener un día de campo con la actriz. Y claro, tú ves y tú, bueno, yo cuando estaba en el cine decía, algo va a pasar con ella ahorita, no, o sea, algo, ya viene, ¿Por qué ya no la viene. estás mostrando? Ajá, ¿por qué no la No lo están mostrando, tanto? algo va a pasar, va a estar muy cabrón. ¿No? Y de repente todo termina perfecto con ella. Y dices tú, qué raro, pero es como la contraparte de lo otro. Y dices tú, claro. Además el fíjate círculo. lo hábil que es, y no sé qué piensas tú, Chava, pero lo hábil que es él, sabiendo que está trayéndote como audiencia o a la mayor parte de la audiencia, quizás no todo el mundo, pero una buena parte de la audiencia sabía que iba a haber un hecho, que era porque se publicitó la película como la película que habla sobre el asesinato de Shannon Tatum. ¿Cómo era la...? Sí, de la esposa de Roman Polanski. Se me fue ahorita el apellido. Él te trae con ese gancho y es tan hijo de la tiznada que además hace que te enamores perdidamente de esta mujer en la película. Y de Brad Pitt. ¿Eh? Y de Brad Pitt. Claro. No, pero todas las escenas de ella son reliefs y son luz y son positivas y son... Y esta mujer disfrutando de su película y en la taquilla su comprando vida, su boleto. Los sucios, etcétera. Ajá. Pero a lo que él es un cabrón porque, claro, lo que hace es provocarte tensión toda la película porque sabes que ella va a morir y no quieres que eso le pase a alguien con quien te estás encariñando en el transcurso de la película. Empatizaste totalmente. Entonces, Ajá. Tarantino trae un nuevo tipo de violencia en esta película para mí. Sí. Y, bueno, Chapas, por favor. De hecho, él en entrevistas era lo que él decía, de que él se le hacía muy triste que siempre a Sharon Tate solo la recuerden como la mujer que asesinaron embarazada la gente de Charles Manson. Entonces él quería hacer un tributo a la mujer que era Sharon Tate antes de que fuera asesinada. Claro. Y nos deja, como dicen, bien claro, una persona que disfrutaba la vida, que bailaba sola, que quería estar como quisiera estar, ¿no? Pues, el triángulo amoroso que se platican en la mansión de Playboy a ella no le valía madre y seguía teniendo su amigo, pues. Entonces, como tú dices, crea ese tributo hacia ella, al personaje de Sharon Tate, que ya las nuevas generaciones ya no la van a catalogar como fue la chava que asesinaron, ¿no? Era una actriz, esposa de Polanski. Sí, y no sé si estén de acuerdo, pero yo cuando salí del cine mucha gente estaba enojada, como decía Sergio al principio que empezamos a hablar de esta peli, de que no es una película de Tarantino, como que es muy diferente, pero para mí fue la evolución, o podemos estar viendo el principio de la evolución de otro Tarantino, porque es lo que se necesita, evolucionar, porque yo me quedo pensando, imagínate que Tarantino nos estuviera mandando la misma historia, el mismo tipo de formato desde Pulp Fiction acá, no sería Tarantino, ya Tarantino hubiera muerto hace mucho y nadie estaríamos viendo sus películas. Lo que se necesita es la evolución constante de los creadores y artistas. Por eso no sé por qué la gente se enoja cuando un artista evoluciona. Yo no sé si estaríamos hablando de una evolución, porque lo que más bien creo es que él ha mantenido una constante evolución en una línea que él creó, pero que nunca una película ha sido... ninguna de sus películas se parece a Kill Bill, ninguna se parece a Pulp Fiction. Tiene un sello de él que para mí, y Chava lo ha mencionado varias veces, para mí está en el diálogo y en la construcción de sus personajes, pero no ni siquiera en cómo utiliza la cámara. Pero esta película me parece que sí habla de una madurez de un director ya en otra época, y en un total dominio de todos sus recursos narrativos y de dirección, ¿no? Sí. Exacto. Pues, a mí se me hace su película mejor dirigida. O sea, a mucha gente no le gusta también. Siento que también abusa de las transiciones, que diario son en esa película todas fueron las mismas, que era
era una panorámica de las casas de Hollywood. Todas las transiciones, a mí siento que me cansaron, que pude haber usado diferentes. Pero a mi punto de vista es su película mejor dirigida. Le dio su nominación a Mejor Director. Yo creí que iba a ganar el Oscar a Mejor Guión, pero entró Parasite, entonces Parasite ganó. Pero su película mejor dirigida. Y cuando platico con gente es lo que me dicen, ¿cómo va a ser mejor dirigida que las otras películas? Y es mejor dirigida porque está usando más lenguaje de cámara. O sea, un ejemplo así rapidísimo. Te hace un bookend y ahí cambia también lo de el peso de los personajes. La primera escena que nos introduce Sharon Tate con Polanski son llegando del aeropuerto. Es un doleado llegando. Cuando regresa el personaje de Leonardo DiCaprio con su esposa italiana, es exactamente la misma toma, el mismo movimiento de cámara en el aeropuerto y todo. Ahí ya te está diciendo que cambió. Ya no van a atacar a Sharon Tate, van a atacar a ellos. Desde ahí ya te dijo con pura cámara. Cuando entra a la casa del rancho, que está un ratón atrapado en el pegamento, ahí te está diciendo de que Brad Pitt es el ratón encerrado ahí. O sea, son cosas es lenguaje de cine que ninguna de sus otras películas lo tenía tan marcado como en esta. Es pura dirección. Ya está más experimentado, ya se conoce todavía más y ya puede jugar con más elementos. Claro, pues yo creo que contando una historia no con diálogos, sino con la cámara. Con imágenes, ¿no? Sí. Pues seguramente vendrán muchas cosas del señor Tarantino. Pues le queda una película, dice. Él dice que una más y ya no va a ser. Una película y se retira. Yo creo que Tarantino... De dirigir. Yo creo que va a seguir escribiendo, o va a hacer series, pero sí dice que una película más y se acaba. Más. Algo tendrá que ser algo espectacular, esperemos que sí. Chava, pues espectacular. Estuviera hablando de... Exacto. Pues te vamos a estar esperando, Tarantino. Espero que lo hagas bien. Ajá. A mí me gustaría muchísimo que hiciera una ciencia ficción. Me encantaría que hiciera una película en el espacio. Nos está oyendo. Déjale tu petición, por favor. Aquí el señor Tarantino. Supuestamente él iba a escribir una película de Star Trek. Estaría bien chido que también él la dirigiera, pero no lo veo en el mundo de Star Trek, ¿no? O un Star Wars tampoco lo veo. Que él creara su propio Star Wars sería algo que sí pagaría por verlo. Yo creo que no se va a retirar. Creo que va a ser como Vicente Fernández, que mientras la gente le aplauda, escribiendo. O como decía David, ¿no? Yo creo que va a ser Kill Bill 3. Pero va a decir, como es parte del mismo Kill Bill, no cuenta como mi última. No cuenta como mi última. Oye, Chava, pues ya nomás queda decir que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por esta plática tan amena y divertida sobre Tarantino. Esperemos muy pronto te vuelvas a unir en algún otro tema que necesitemos apoyo. Chava, mándenos un mensaje para que Chava regrese. Si no les gustó, también mándenlo para que no... Exacto. Déjanos tus redes sociales que son... @chiavita con doble T en mi Instagram y pues mi Facebook Salvador Parada. Mi Twitter también es @chiavita con doble T. Casi no subo nada, me estoy viendo más bien información. Síganlo en Instagram y síganlo en Twitter, porque eso de seguir a la gente en Facebook es de muy mal gusto y es la vida privada. Exacto, pero pues te deberías de considerar cambiar tus redes a señor Parada. Vas a tener muchos followers. Sí, digo, de hecho, si quieren platicar cualquier cosa en Instagram o Twitter, eso siempre me mandan un mensaje, puedo platicar ahí. Me gusta mucho hablar de cine, me encanta el cine, entonces, o de cualquier otra cosa, pues, pero de cine. En realidad este programa era para encontrarle pareja, Chava. Está soltero. Tarantino Match. Tus redes sociales, David Orsi. @David Orsi, me encuentran en Instagram y en Twitter, en Facebook también, pero dijo Sergio que en Facebook no, gracias. Y yo soy Sergio Mendoza, mis redes sociales son Sergio MDZ en Instagram, Twitter y Facebook. Y nada, gracias por escucharnos y nos vemos la otra. Esperemos que les haya gustado. Hasta la próxima. Estás escuchando Mexican Drama con David Orsi y Sergio Mendoza.